Entendemos por losas elementos estructurales indispensables para la existencia de los pisos y techos en edificaciones las cuales su área es relativamente mayor en relación a su espesor. Generalmente las cargas a las que están sometidas son en dirección perpendicular a las dimensiones más pequeñas. Se consideran un soporte principal para personas, máquinas, etcétera, para que se pueda desarrollar de una forma segura todas las actividades a las cuales están destinadas. Es un elemento que contribuye directamente con la estabilidad de los edificios, por ser el que recibe directamente las cargas. Tenemos varios tipos de losas. Losa maciza o de concreto. Una losa maciza es aquella que cubre tableros rectangulares o cuadrados cuyos bordes descansan sobre vigas a las cuales les transmiten su carga y estas a su vez a las columnas. Son elementos estructurales de concreto armado, de sección transversal, rectangular, llena de poco espesor y abarcan una superficie considerable del piso. Los apoyos de todos sus lados son relativamente rígidos, con flechas muy pequeñas comparadas con las de las losas. Losas de vigueta o bovedilla. La losa de vigueta prensada y bovedilla es un sistema ligero de construcción de losas y entrepisos, con ventajas en costo, rapidez y seguridad sobre los sistemas tradicionales de losas. Tenemos las losas reticular. Losas reticulares llaman así porque en ellas se forman retículas o huecos, las cuales tienen la función de aligerar, disminuir el peso de una losa y por consiguiente reducir la cantidad de concreto a utilizar en dicha losa. Dichos huecos se logran mediante la colocación de casetones, de fibra o de vidrio. También se les llama losa aligerada. Este tipo de losas se utilizan principalmente en lugares donde se requiere salvar grandes claros, es decir, lugar donde queremos tener un gran espacio y poco apoyo como las columnas. Losa nervada. Son un tipo de cimentaciones por losa. Como su nombre lo indica, están compuestas por vigas a modo de nervios que trabajan en colaboración ofreciendo gran rigidez y enlazan los pies de los pilares de edificio. Las losas nervadas están constituidas por vigas longitudinales y transversales a modo de nervios y gran rigidez que enlazan los pies de los pilares. Estas losas se construyen para estructuras de cargas desequilibradas. ¿Qué conocemos por pórticos? Se denominan como un espacio arquitectónico cubierto. Un pórtico es una galería de arcos o columnas alrededor de un patio o una plaza. El concepto de pórticos y su nombre varía en la historia. En la arquitectura griega se llamaban la stoa y en la romana se conocían como pronaos, pero al final tenían el mismo fin, lo que era adornar lo que eran templos sagrados. ¿Qué tipos tenemos? Tenemos los distilos. Se denomina el edificio que tiene dos columnas o pilastras en una o más fachadas. El tetrastilo, edificio que tiene cuatro columnas en una fachada principal, era comúnmente empleado por los griegos y los etruscos para pequeñas estructuras de edificios públicos. Los octastilo tenía 8 columnas. Estos edificios son más raros por los hexástilos en el canon clásico griego arquitectónico. Tenemos también los decástilo, que eran de 10 columnas, y los dodecástilo, que tenían 12 columnas. Los arcos son elementos estructurales de directriz en forma curvada, que salva el espacio abierto entre dos pilares o muros, transmitiendo toda la carga que soporta a los apoyos, mediante una fuerza oblicua que se denomina empuje. Los cables que se usan para conducir electricidad y se fabrican generalmente de cobre, debido a la excelente conductividad de este material, o de aluminio, que aunque posee una menor conductividad es más ligero para la misma capacidad y típicamente más económico que el cobre. Como catenaria conocemos que es una curva ideal que representa físicamente la curva generada por una cadena, cuerda o cable sin rigidez flexional, suspendida en sus dos extremos sometida a un campo gravitatorio uniforme. Cerchas o armaduras. Es un armazón que permite la transferencia de peso de manera segura, por lo que se usa como base para construir estructuras. Hablamos de estructuras tan variadas como techos, puentes, arcos o edificios. Se trata, por tanto, de un elemento clave en la construcción. Estas cerchas están unidas por nodos. Un nodo es cada uno de los puntos donde concurren dos o más barras. El equilibrio global de la estructura implica que el equilibrio local de cada uno de los nodos. Las cerchas tienen varias partes. Se puede decir que tienen
Están divididas por un cordón superior, un cordón inferior, verticales y diagonales. El cordón superior es un conjunto de elementos que forma la cabeza superior. Se denomina par en las cerchas. Cordón inferior es un conjunto de elementos que forma la cabeza inferior. Se denomina tirante. En las cerchas por trabajar, usualmente a tracción. Las verticales son barras verticales dispuestas en el alma de la viga. Y las diagonales son barras inclinadas dispuestas en el alma de la viga. Tenemos algo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Es utilizado para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. También se le conoce como diagrama de fuerza. Es una herramienta que facilita la identificación de fuerzas, momentos que se toman en cuenta a la hora de resolver problemas estructurales. Para el cálculo de cerchas tenemos dos métodos, el método de nodos y el método de las secciones. En el método de nodos se considera el equilibrio para determinar la fuerza en los elementos. Cada nodo se debe encontrar en equilibrio junto a toda la cercha. En cada nodo las cargas y reacciones junto con las fuerzas de los elementos forman un sistema de fuerzas concurrentes, que debido a las ecuaciones de equilibrio permiten establecer las fuerzas de los elementos. Como ecuación 1 tenemos que indica el equilibrio de dos ejes, lo que implica que al establecer el equilibrio de un nodo solo se debe determinar las fuerzas en un máximo de dos barras. Dado que la distribución de nodos y barras en una armadura simple permite encontrar un nodo en que solo haya dos fuerzas desconocidas. Al finalizar la resolución de un nodo, las fuerzas halladas se pueden trasladar a los nodos adyacentes y tratarse como cantidades conocidas en dichos nodos. Este procedimiento puede repetirse hasta que se hallen todas las fuerzas desconocidas. Para el método de los nodos sea aplicable a una estructura concreta, deben cumplirse algunas condiciones geométricas. Tenemos el método de las secciones. En el método de las secciones es un poco diferente. Se elige una porción de la cercha, trazando una sección a través de tres barras de cercha, una de las cuales es la barra deseada, es decir, trazamos una línea que divida la cercha en dos partes, completamente separada pero que no intersecte más de tres barras. El método de las secciones se utiliza para determinar las cargas que actúan dentro de un cuerpo. Se basa en el principio de que si un cuerpo está en equilibrio, entonces cualquier parte del cuerpo debería estar también en equilibrio. Los pasos para realizar este método de secciones es: primero se dibuja un diagrama de sólido libre en la armadura completa y emplear ese diagrama para hallar las reacciones en los apoyos. Se selecciona la armadura cortando en tres barras, una de las cuales sea la barra problema. Una vez retiradas esas barras, resultarán dos porciones de la armadura independiente. Se elige una de las dos porciones, en que se ha separado la armadura, y dibujar su diagrama de sólido libre. Ese diagrama debería incluir las fuerzas externas aplicadas en la porción elegida, así como las fuerzas que sobre ella ejercían las barras, que seleccionaron antes de retirarlas. Se podrán entonces escribir tres ecuaciones de equilibrio, de las que podrán obtenerse la fuerza en las tres barras seleccionadas. Un método alternativo es escribir en una sola ecuación de la que pueda despejarse la fuerza en la barra problema. Para ello, obsérvese primero si la fuerza que la otra de dos barras ejerce sobre el sólido libre son paralelas o si se cortan sus rectas soporte. Si esas fuerzas son paralelas, podrán eliminarse escribiendo una ecuación de equilibrio correspondiente a las competentes en una dirección perpendicular a esas dos fuerzas. Si su recta soporte se corta en un punto H, podrán eliminarse escribiendo una ecuación de momento respecto a ese punto. Téngase presente que la sección empleada debe cortar solo a tres barras. Ello se debe a que el sistema de ecuaciones de equilibrio del paso 4 no permite despejar más de tres incógnitas. Ahora bien, pueden cortarse más de tres barras para hallar la fuerza en una de ellas, si es posible escribir una ecuación de equilibrio que contenga esa fuerza como única incógnita. ¿Qué diferencia hay entre estos dos métodos? El método de los nodos es el más eficiente cuando se deben determinar la fuerza en todos los elementos de la armadura. Sin embargo, si solo se desea encontrar la fuerza en un elemento o en un número muy reducido de elementos, el método de secciones es el más eficiente. ¿Qué conocemos por apoyos? Los enlaces, ligaduras o apoyos son dispositivos que restringen de alguna manera los movimientos del sistema estructural y permiten la transmisión de los esfuerzos. El ejemplo más claro es el de los cimientos, que unen las estructuras con el terreno que les sirve de sustento. Los apoyos de viga son elementos que le proporcionan la estabilidad a la viga y por lo general se encuentran en los extremos acerca de ellos. Las fuerzas en los apoyos que se generan son producto de las cargas aplicadas y se llaman reacciones y equilibran las cargas aplicadas. Tenemos varios tipos de apoyo, lo que puede ser apoyo simple,
apoyo doble o el empotramiento. Vigas según sus apoyos. Tenemos dos tipos de vigas. Lo que conocemos como vigas exteriormente isostáticas se puede ver en un ejemplo de una viga Pratt. Lo que tiene son dos soportes o dos apoyos en cada exterior. Viga exteriormente hiperestática. Si la viga anterior la soportamos en tres apoyos, se convierte en exteriormente hiperestática. ¿Qué significa? La viga anterior, una viga Pratt, tiene dos apoyos en sus extremos. Esta tiene dos apoyos en sus extremos y uno en el medio. Reacciones en los apoyos. Una reacción en el apoyo puede ser un esfuerzo resultante en un apoyo o un momento de coacción final resultante, que se da una posibilidad impedida para la movilidad. En el caso de sistemas estructurales, las reacciones en los apoyos están en equilibrio con los esfuerzos externos que actúan en la estructura. Las reacciones en los apoyos resultantes y las cargas externas son opuestas entre sí y teóricamente dan como resultado cero.